Y amén. Gloria a Dios. Hace algunos días, un par de semanas creo yo, estábamos con mi esposa y nuestros niños, después tal vez de algunos días, de algunas semanas o meses, no sé, pero estábamos ahí solos un ratito. Si me ayudan los hermanos activando allá el tiempo, por favor, necesito. Y estábamos en un momento, le repito, ahí en la sala. Ya ve usted que por las tareas, por tanto que absorbe la vida, a veces nos cuesta tener esos momentos, ¿verdad? Y cuando nuestros niños están pequeños es bueno de hacerlo. Entonces José Carlos dice: mami, ¿por qué no buscas una película? Y aquí está papi, miremosla. Así que entonces ella empezó a buscar, dijo, bueno, vamos a ver qué película, y empezó a buscar una. No recuerdo ahorita exactamente el tema, pero era una película de una historia de la vida real. Y en la descripción decía que era la historia de un joven que había sido dado en adopción cuando apenas nació. Y la trama de la película es que el joven cumplió 18 años y nació en él el deseo de buscar a su mamá biológica. Se lo expresó a sus padres y sus padres no se lo negaron. Es una película cristiana y muy bonita. Entonces, durante iba la trama de la película, yo me acordé, yo dije, yo recuerdo que yo anoté algo acerca de esto. Porque a veces cuando estoy orando, leyendo la Biblia o escuchando alguna prédica, saltan ciertos temas para predicaciones aquí, para venir e impartirlos. Entonces yo, después de la película, fui a mis notas, ¿verdad?, que tengo donde apunto para que no se me olvide, y justo encontré, tenía temas, ¿verdad?, para predicación, le repito, y ahí estaba la adopción. Yo dije, tengo que hablar un día acerca de esto. Y estuve orando por esto, y hoy pues sentí que era el tiempo de predicarlo, de la adopción. Y yo quiero empezar a decirles que la adopción, yo quiero que lo podamos ver de una manera espiritual, social y también bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca de la adopción? ¿Hablará la Biblia acerca de eso? Quiero comenzar diciéndole que la adopción es un tema legal en la mayoría de países alrededor del mundo. Está regulado en la mayoría de legislaciones a nivel mundial. La definición social de adopción es la siguiente, se la quiero leer. La adopción es una oportunidad para que los niños sin esperanza, sin hogar, puedan disfrutar de una familia. Y las parejas que por alguna razón no pueden tener un hijo biológico, pueden disfrutar la experiencia de la paternidad con un hijo no nacido del vientre, sino del corazón. La definición legal, la adopción es cuando una persona toma como hijo propio al hijo biológico de otra persona. Artículo 2, inciso A de la Ley de Adopciones del Decreto 77/2007 del Congreso de la República de Guatemala. Tenemos una ley de adopción. Hay un Consejo Nacional Superior, ¿verdad?, de adopción, lo que regula todo. Si usted necesita hacer esos trámites, es esta identidad la que nos ayuda. Y es muy interesante. Pero la adopción a veces se ha visto, hermano, se ha tomado como un objeto de burla o de menosprecio. Más de alguna vez en casa nuestros hermanos molestando dijeron: es que sos el adoptado. ¿A cuánto le dijeron así alguna vez? No levante su mano. Porque de repente su tez es un poco distinta. Dice, pero ¿y por qué? La verdad, la bendita pregunta que es otro, ve a la familia y dice, pero ¿y por qué él es más morenito? Y otro lo voltea, es que es el adoptado. Pero ¿por qué es el más chiquito? ¿Por qué come más? ¿Por qué es el más guapo? Es el adoptado. Y de repente, le repito, se ha tomado como una situación de burla o menosprecio. Pero yo quiero mostrarle hoy que la adopción es un tema muy tierno. La adopción es acoger
voluntariamente a un niño en el corazón. Los hijos biológicos, aquellos que tenemos el privilegio de haberlo tenido, pues están ahí. Es fruto del amor de entre esposo y esposa, ¿verdad? Y nace y le toca a usted amarlo, porque y usted lo ama, claro que los amamos. Pero imagínese tomar a un niño, a una mujer, y un niño jamás estuvo en su vientre, nunca hubo un ultrasonido, nunca no hubo algo de eso, pero lo puede tomar. Y me sorprendió mientras estuve investigando, porque me gusta investigar acerca de los temas que voy a predicar, porque usted se merece eso. Y es impresionante cómo ministros incluso han sido movidos por el Señor para eso. Andrés Speaker, un predicador, un pastor de México, adopta una niña. Él tiene 2 hijos varones, ¿verdad? Y a mí me daba risa ver las fotos, un poco gracioso porque sus niños, ¿verdad? Ellos tienen descendencia americana y europea, y sus niños, los hijos biológicos de ellos, rubios, lindos, y la niña que adopta una morenita. Y cuando salen las fotos, usted bien nota una diferencia, pero nota una felicidad en esa niña. Otro ministro que me impresionó la historia, Marcos Brunet, ministro de alabanza, que nosotros cantamos sus canciones aquí, brasileño él. Y él ya tenía 3 hijos cuando un día orando sintió de parte de Dios que el Señor le hablaba a adoptar. Y entonces él empezó, dice, a platicar con su esposa, los dos llegaron a un acuerdo, entonces empezaron a visitar orfanatos. Y dice él, usted puede buscarlo, hay entrevistas, prédicas acerca de eso, que cuando él entra a los orfanatorios, a los orfanatos, y cuando los niños ven que un adulto llega, los niños ponen unos ojos tan tiernos, como que su mirada les habla prácticamente diciéndole, dame algo que yo no tengo. Y él dice, el corazón se le parte a uno ahí. Entonces dice que empezó a orar mucho por eso, y Dios le dijo, el Espíritu Santo le habló y le dijo, mira, necesitas hacer algo más que solo adoptar, necesitas hacer algo especial. Entonces él sintió que lo que debía de hacer era adoptar a alguien con casos especiales. Así que él entonces, porque dice el Espíritu Santo le dijo, mira, cuando alguien adopta a un recién nacido, eso hasta cierto punto es fácil hacer. Es un bebé y lo empieza a amar de una manera tan especial. Pero amar, recibir a alguien ya con varios años, ya no es tan fácil. Y él sintió que era lo que debía de hacer. Así que llegó a un orfanato y le preguntó a la que cuidaba el lugar, le dijo, ¿cuál es el caso más delicado y duro que tiene usted aquí en el orfanato? Entonces le mostró a una niña de 11 años. Le dijo, ella es el caso más delicado. Vive en temor. Y le empezó a contar todas las cosas que la niña hacía. Entonces hablaron con su esposa, oraron y dijeron, tiene que ser ella. Así que empezaron a hacer el trámite, y cuando llegaron otra vez con la que administraba el orfanato, le dijo, mire, nos vamos a decidir por ella. Entonces ella le dice, mire, hay otro problema. ¿De qué es? Es que ella tiene un hermanito y no los podemos separar. Entonces él voltea a ver a su esposa y le dice, ¿qué hacemos? Entonces se tomaron otro tiempo, lo platicaron y decidieron adoptarlos a los 2. Y dice Marcos Brunet, a los primeros días fue duro para ellos y fue duro para nosotros. Pero al pasar los meses y los años, dice, son nuestros hijos, los amamos. Y cuando oímos a esa niña, a ese niño decir papá, dice él, hay algo diferente cuando mis hijos, mis propios hijos me dicen papá, a cuando me lo dice esta niña. Su voz, dice, sale más dulce. ¿Qué dice la Biblia acerca de la adopción? Romanos capítulo 8 y verso 15. Mire, antes de leer este versículo,
Mientras yo preparaba este mensaje, el Señor me decía una y otra vez: el espíritu de adopción no es del mundo, mucho menos es del diablo. El espíritu de adopción es mío, me decía Dios. Él es el experto en adoptar, en tratar, en amar a los que supuestamente nadie ama. Y este versículo maravilloso dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Cuántos tienen un Padre maravilloso y asombroso que los ama y pueden clamar de esa manera? ¿Sabe qué significa la expresión Abba, Padre? Significa papito lindo. Abba, Padre. Y le repito, el Señor le decía: el espíritu de la adopción no es del mundo. No es mío, dice el Señor. Y yo quiero hablarle de una manera rápida de 4 cosas que genera la adopción. Tomen nota, por favor. 4 cosas que genera la adopción. Número 1, nos libra de la esclavitud. El versículo dice: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Y cuando Pablo está hablando acerca de esto, tiene muy clara la idea de lo que es un esclavo. Usted y yo tal vez no, porque no vivimos en ese tiempo de esclavitud, no conocimos a un esclavo. Aquel que no habla, aquel que solo está ahí como un objeto más de la casa y no dice nada, no tiene voz ni voto. Se le puede maltratar, se le puede denigrar, incluso los podían matar y nadie le podía decir nada al amo porque era su esclavo, le pertenecía. Y cuando la Biblia dice que usted y yo no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La diferencia o el antagonismo de esclavitud es la libertad. Y usted y yo hemos recibido el espíritu de Dios. Y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso usted puede soñar, por eso usted puede reír, por eso usted puede amar, por eso usted puede venir y disfrutar a Dios Todopoderoso, porque usted es libre. ¿Cuántos dicen amén? Usted es libre en Cristo Jesús. La adopción entonces nos libra de la esclavitud. Número 2, la esclavitud nos libra del temor. Versículo dice: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. En lo que leía, le repito, haciendo este mensaje, había una información la cual decía que una de las cosas que sufre un niño que es abandonado, sufre un gran temor de ser abandonado otra vez. Y ese abandono que sufrió un día de papá o de mamá, tiene miedo volverlo a sentir. Tanto que dicen los expertos en la conducta humana que un niño que ha sido adoptado necesita escuchar muchas veces las siguientes palabras: nunca te vamos a abandonar, estás en casa y aquí estarás para siempre. Incluso decía esta información que leía, que eso lo necesitan escuchar aquellos niños que fueron adoptados aún de meses, aún de días, que fueron recibidos en brazos, ¿verdad? No de mamá biológica, no de un papá, y no sabe nada, porque sus padres tal vez no le han querido contar nada. Ellos necesitan escucharlo, necesitan ser abrazados y decirles: aquí está seguro, ¿oíste? Aquí está segura, hija. Nunca te vamos a dejar. Porque aunque nunca se hayan enterado que eso pasó, lo llevan internamente, espiritualmente, fueron abandonados. Y dentro de ellos hay algo que gime.
teniendo el temor de ser dejados otra vez. ¿Sabe que Dios hace eso con nosotros? Y a cada poco, a través de las escrituras o a través de la palabra, nos habla: nunca te voy a dejar, no temas, yo estaré contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te ayudo, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo soy tu Dios, dice el Señor, y nunca te voy a dejar. ¿Cuántos creen que están en un lugar seguro, que Dios los va a amar para siempre? Amén. ¿Por qué hace el Señor eso con nosotros? Porque necesitamos escucharlo. Un niño que ha sido abandonado tiene el temor más grande de su vida es ser abandonado de nuevo. Yo quiero decirte hoy, querida iglesia, amada iglesia, el Señor es tu Padre y Él te dice: nunca te voy a dejar, te pase lo que te pase, yo estaré a tu lado. Dice el Señor, recibe esa palabra. Dice: Señor, yo te voy a cuidar, yo estaré contigo. Número 3. Le dije número 1, lo que genera la adopción nos libra de la esclavitud, nos libra del temor. Número 3, la adopción nos da identidad. ¿Cuántos tienen identidad aquí? ¿O hay algún indocumentado? Llamamos a migración ahorita. No es cierto. Nos da identidad. La mayoría de los que están aquí cuentan con 2 apellidos, la mayoría. Más de algunos, como su servidor, no, tiene 1. El apellido de mamá. Y siempre en algún establecimiento, en cualquier cosa que a veces uno tiene que dar sus datos, siempre surge la bendita pregunta, ¿verdad? Cuando le dan a usted, le piden su nombre. A mí me ha tocado muchísimas veces. Me dice: escriban por favor aquí su nombre o deme su nombre. Yo les digo: Carlos Ovidio Villeda. Y se quedan esperando. Y me dice: no hay nada más. ¿Y otro apellido? No, no hay otro apellido. Porque la adopción lo que da es identidad. Te dice de quién eres, cuál es tu descendencia. Y vea por favor el versículo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Verso 16. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? ¿De qué, iglesia? De que somos hijos de Dios. Le pertenecemos a alguien. ¿A quién? A Dios. Él es mi Padre. ¿Verdad? Segunda de Corintios capítulo 6 y verso 18. Corintios 6, 18. Y seré, por favor vea conmigo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién dice? Dice el Señor Todopoderoso. La adopción da identidad. Te dice de quién eres, te repito. Juan capítulo 1 y verso 11. ¿Recuerda ese versículo maravilloso? Juan 1:11. A lo suyo vino, hablando del pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hijas de Dios. ¿Usted tiene una identidad? Sí. ¿De quién es? Soy de Dios. Le pertenezco a alguien. Por lo regular usted ve que tiene, aquellos que tienen la bendición de tener doble apellido, el apellido de papá aparece primero, ¿no es cierto? Porque nuestra legislación lo dice.
Aunque también hay una reforma o está la opción de que el apellido de mamá vaya antes, ¿verdad? Si ustedes pueden llegar a un consenso y dicen, mira, yo quiero que mejor mi apellido vaya antes que el de papá. ¿Se puede? Claro que se puede. Se puede hacerlo. Entonces, porque el apellido da identidad. Y el el padre puede ceder ese terreno si quiere hacerlo. Pero no se deje, hermano, no se deje. No, no es cierto. Usted recibe un apellido, le repito, que le da identidad. La persona recibe legalmente el apellido de sus padres. Y según nuestra legislación también dice que este hijo es tomado igual que todos los hijos y recibe los mismos derechos, los mismos privilegios que un hijo biológico. Debe de recibir los mismos. En el contexto en el que Pablo escribe esto, que le escribe a los romanos, Romanos 8:15, esa carta a los romanos está pensando en la legislación romana. Y sabe que la legislación romana, que es donde depende casi la mayoría de legislaciones en el mundo, del derecho romano, pregunta de privado, decían hace poco, ¿cuál es el principio mayor de la ley de adopción? La respuesta correcta es el principio mayor de la ley de adopciones es el interés superior del niño. O sea, el Consejo Nacional de Adopción no le va a entregar a un niño, un bebé o un niño, un adolescente a una familia sin estar seguro que ese niño va a estar bien. Puede ser a una pareja. ¿Puede adoptar una persona sin estar casada? También, claro que sí. ¿Puede ser adoptado alguien mayor de edad? ¿Sí o no? Los abogados que están aquí. ¿Puede ser adoptado un mayor de edad? Sí. ¿Alguien quiere adoptarme? Porque, mire, es impresionante. La ley romana le daba la potestad a un padre biológico. Si él quería desheredar a su hijo biológico, podía hacerlo, fíjese. Pero no podía desheredar a un hijo adoptado. Jamás. Llegaba ante una ley, ante un juzgado y decía, mire, estoy cansado de mis hijos y no se merecen los bienes que yo tengo, así que los quiero desheredar. Podía hacerlo con sus hijos biológicos. Con el adoptado no podía hacerlo, porque lo protegía, lo tutelaba. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Nos tutela, nos guarda y dice, puede quitarle todo, porque dice, a los suyos vino, al pueblo de Israel, a los israelitas, pero no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ese honor y esa gracia no se lo quitará nada ni nadie. Mientras usted siga amando al Señor, Él será su Padre y usted será su hijo y será heredero y coheredero de la gracia y la gloria de Dios. Usted es un heredero legítimo de la presencia, de la gracia, de la gloria de Dios. La adopción da identidad, te dice de quién eres, te dice que hay alguien responsable de ti. Yo recuerdo cuando era patojo y andaba con otros patojos bandidos. Yo no era tan bandido, pero por andar con los bandidos me tocaba duro a veces. Y más de alguna vez jugando pelota le quebramos el vidrio de la ventana a una vecina. Salió corriendo la vecina bien enojada y dijo, patojo, venga para acá. Y entonces empezó a identificarlos y le dijo a uno, conozco quién es tu papá, él le voy a ir a cobrarle. Le dijo al otro, también yo sé quién es tu papá, le voy a ir a cobrar. Y así empezó. Cuando llegó conmigo, ¿quién es tu papá? Me dijo, saber, le dije.
Y entonces no tengo a nadie a quien cobrarle. Bendito Dios, le dije. Y aunque parece chiste, pero es anécdota. Porque yo crecí con esos mismos patojos bandidos, pero después yo trabajando y todo, yo los miraba ellos siempre bien cambiaditos. Y yo les decía, ¿y por qué no trabajas? No, es que estoy estudiando. ¿Y cómo podés estudiar? No hay gratis, no hay que pagar. ¿Y quién te lo paga? Papá me dice. Y otro decía, mucha, venga, vamos a dar una vuelta en el carro o en la moto. Y decía, ¿cómo es que tenés moto tan pequeño? Es que papá me lo regaló. ¿Quién te lo dio? Le decía, papá me decía. Otro se llevaba, decía, mucha, vamos, quiero que conozcan un terreno, una casa. Dice, ¿cómo puedes tener casa tan patojo? Me decía, es que papá me lo dio. Yo decía, ¿dónde hay uno de esos? Porque llega un momento donde se llega a extrañar. No solo por cosas materiales. Cuando hay pleitos, cuando habían cosas, yo oí muchas veces, y usted los oye a los niños, a los jóvenes decir, me voy a ir a quejar con papá. Ya vas a ver cuando papá venga. Porque hay una protección maravillosa. Y querido hermano, si usted es padre, sus hijos lo necesitan más de lo que usted cree. Yo espero que a ninguna mujer se le ocurra decir, no, es que mis hijos solo a mí me necesitan. No. No importa que el vínculo de tu esposo tal vez se haya roto, pero nunca digas que tus hijos no van a necesitar a su papá. Sus hijos necesitan a papá. Ah, pero es un irresponsable. Sea lo que sea, es su padre. Y ese vínculo jamás se rompe. Lo necesitan. Por último, si me ayudan los hermanos de la alabanza, por último, la adopción nos libra de la orfandad. El fin supremo, el objetivo mayor de una adopción, ¿sabe cuál es? Darle un padre, darle una familia a un niño, a un adolescente. Es sacarlo de la orfandad. Es decirle, ahora ya tienes con quien quejarte, ahora ya tienes a dónde correr, ahora ya tienes a quién buscar, ahora estoy yo. Ese es el fin, hermanos, de la adopción. La orfandad es dura, hermanos. Hay orfandad total, que es la orfandad donde no está papá ni mamá. Hay orfandad parcial, donde solo está mamá y no hubo paternidad. Las dos son crueles, son duras. Pero el fin supremo de la adopción, romper de una vez por todas el espíritu de orfandad. Escuche por favor lo que tengo escrito aquí acerca de la orfandad. Dice, el que tiene espíritu de huérfano no tiene hogar, no tiene un lugar donde pertenecer, no tiene seguridad, no tiene familia. Uno que tiene un espíritu de huérfano es uno que no tiene hogar. Fuera y dentro de la iglesia hay muchas personas con espíritu de orfandad, que no corren con papá, que no pertenecen a una familia. Yo quiero decirle hoy, amada iglesia, que usted y yo no tenemos el espíritu de orfandad. Usted y yo tenemos el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Significa que tenemos un papá, significa que pertenecemos a una iglesia. Este es nuestro hogar, esta es nuestra casa. Aquí venimos, adoramos y exaltamos a nuestro Padre, al mayor de todos y al mejor de todos. Amén. ¿Es su casa esta? ¿Es su hogar? Claro que sí. Yo hice de la iglesia mi familia. No hablo solo de este lugar. Cuando yo llegué a la iglesia y venía con este espíritu de orfandad parcial, y el Señor tuvo que tratar conmigo, hermanos, y el tema de padre a mí me costaba mucho.
Jamás tuve un nombre a cual llamar padre. Entonces ese tema, cuando me presentaron a Dios, me lo presentaron de muchas maneras y yo lo aceptaba, pero cuando me dijeron Dios es papá, mi corazón fue retraído. Yo dije, papá, ¿qué es papá? Dijeron, Dios es tu padre. Padre, ¿qué es eso? Porque no había en mi vocabulario, no había en mi corazón, no había un espacio para eso. Y en algún momento llegué hasta envidiar el papá de alguien más. Yo decía, ¿cómo no fui hijo de este? Hasta que Dios tuvo que tratar conmigo. Y en un momento de intimidad y en un momento a solas, mientras el Señor hablaba conmigo, me dijo, soy papá. Quiero ser tu padre. Y vas a dejar de tenerle envidia a los otros que tienen papás. Y me vas a conocer como el mejor papá que existe. Y yo quiero decirle que desde el momento que yo dije, de acuerdo, Señor, de acuerdo, eres mi padre. Desde entonces mi vida ha cambiado. Y desde entonces sé que no camino solo y no camino huérfano, ni de padre terrenal, ni en el espíritu. Desde entonces tengo a papá y tengo al mejor papá de todos, a mi Dios todopoderoso. Me ha amado, me ha ayudado, me ha levantado. Me ha dicho, aquí estoy y aquí estaré siempre. Mateo capítulo 6 y verso 6, cuando Jesús tenía que enseñar esto acerca a los discípulos, les dijo estas palabras: mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué dice? Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Busca a papá. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así como: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos son hijos del Rey? Eres su hija, eres su princesa, eres su príncipe. No eres un huérfano. Dios te ama y tienes un Padre. Y nuestra oración nos lo debe recordar cada vez, hermanos, más seguido. Amada iglesia, póngase de pie, por favor, esta mañana. Recordar, hermanos, este tema y cómo la Biblia habla acerca de la adopción es maravillosa. Gálatas capítulo 4 y verso 3. Gálatas 4, 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Verso 7. Y si hijos, así que ya no eres esclavo, sino que eres, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos pueden clamar: Abba, Padre, papito lindo? Eres mi Padre. Él es papá. Él es papá. Cierre tus ojos un momento, por favor. Yo no sé si usted vive agradecido con Dios, pero yo vivo agradecido con Él por ser mi Dios, mi Salvador, mi Señor. Pero prefiero llamarlo papá. Prefiero decir:
Abba Padre, porque Él toma tu corazón. En el nombre de Jesús.